Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí junto con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y el día de hoy hemos despertado con una bomba en la mañana respecto a un comunicado de Perú Libre en donde sostiene que no dará el voto de confianza al gabinete. Incluso señala que las designaciones de militantes de Perú Libre como Betsy Chávez y la propia vicepresidenta Dina Boluarte son designaciones individualistas y que no forman parte del consenso partidario y que ellos van a tomar más bien una postura crítica frente al partido, por no decir que van a hacer una oposición, ¿no? Y esto evidentemente ya lo habíamos comentado, no es algo tan sorpresivo para nosotros porque ya habíamos previsto que Perú Libre no iba a hacerse la fácil a Pedro Castillo con el cambio de jefe del gabinete, ¿no? En esa línea, pues tiene un frente mucho más grande, las posibilidades de no dar el voto de confianza son mayores. Ya el congresista Montoya, también de la oposición, dijo que no iba a dar de ninguna manera el voto de confianza por la presencia de los ministros de Educación, del Interior, que está generando eh, muy poco respaldo, mejor dicho, y esto pues hace que los votos, contando estos votos de no dar la confianza, puedan sumar, ¿no? Entonces en eso estamos, no sé cómo ven ustedes este panorama. David, Pau. Eh, nada, solo Cerrón le está haciendo un favor al gobierno, ¿no? Porque si hay un personaje político que la gente rechaza en este momento es él. Creo que está pecando está sobreestimando sus fuerzas y el resultado de la campaña electoral. Me sorprende que alguien como Cerrón siga creyendo que, que la votación de segunda vuelta, incluso la de primera vuelta, le corresponde a Perú Libre. Este, lo de Montoya no me sorprende, pero creo que en conjunto estamos hablando de la izquierda radical y la derecha radical. Entonces, creo sin darse cuenta, le están haciendo un favor al gobierno. ¿Tú Eh, cómo lo ves, Paolo? la, la izquierda radical no se centriza, ¿no? Siempre es el centro o alguien que estuvo en el centro el que se radicaliza, pero rara vez alguien que fue radical o radical como esencia se centriza, ¿no? Entonces, en esa línea interpreto el comunicado de Cerrón de qué es lo que nos queda si somos eso como esencia, si somos la izquierda radical como esencia. Radical es una palabra, no puede llamársela de alguna otra manera, están más a la izquierda que ha asumido el primerato. Digamos, están más hacia el extremo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pechar, ¿no? No sé si sobreestima. Yo creo que Cerrón, eh, digamos, está leyendo el escenario político en términos de que Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos no son partidos fiables, es lo que yo digo, ¿no? Entonces, si es que el presidente va a recaer en ellos para sostener su gobierno y que no lo vaquen, en realidad va a recaer como si fuera una mazamorra, ¿no? O va a estar pisando huevos, básicamente, porque tú no sabes cuándo Acción Popular vota en contra, o vota distinto y te vaca, o te censura un gabinete, o si te va a tener cogido del cuello, ¿no? Para obligarte a poner ministros que de repente no quieres poner, y si no, amenaza con vacarte, etcétera, etcétera. O qué va a canjear, si canjeará, qué sé yo, la SUNED o Alianza para el Progreso, en fin. Este, yo creo que Cerrón está apostando sus fichas a eso. Vuelvo a repetir esa idea que decía hace unos podcasts antes, que si es que lo hagan, lo vacarán con los votos de Cerrón. O al menos con los votos de los congresistas de Cerrón. Y lo otro que hace Cerrón, además, creo yo, es decir, a mí no me van a agarrar de tonto. No sé, no voy a ser el tonto útil del gobierno quedándome como su apéndice mientras tomo un rumbo que no es el del partido, ¿no? Cerrón también es así. Yo leo así, yo lo leo como un personaje así. Yo no voy a ser el tonto útil del gobierno mientras gobierna Mirta Vázquez, por más que acá hayamos dicho que es un acierto, ¿no? Pero para él debe ser bueno. ¿Y qué voy a tener yo? El Ministerio del Interior, y pronto se lo van a bajar al ministro, y después ¿qué voy a tener yo? Nada. Creo que él ya lee ese camino, ve que el escenario es que se sostenga el presidente en partidos que no son fiables, y ha dicho, bueno, tengo más de ganar aquí que allá, y esto es a lo que voy a apostar, ¿no?
Cerrón también se le acaban las opciones, pues, ¿no? Porque tiene el caso de Dinámicos encima, avanzando, todavía lejos, pero avanzando. Este, y en realidad, políticamente, él lo que tiene es su bancada y una voz en Twitter, mucho más que eso no tiene. Entonces también se le están acabando las opciones. Acá decíamos, por ejemplo, que Cerrón tuiteaba cuando estaba desesperado y se le veía una persona que estaba perdiendo poder. Al principio parecía que no, y de hecho entiendo que durante mucho tiempo no estaba perdiendo ese poder porque pues pusieron a Viva, etcétera, pero ahora parece que los tweets son el reflejo de eso, de una persona que no le quedan muchas opciones y que solo le queda la opción de pechar porque es extrema izquierda, ¿no? Y que ha apostado a eso, ha leído el escenario político en esos términos y ha apostado a eso, pero no sé. Sí, pues bueno, igual pareciera que Castillo ha mandado una indirecta, ¿no? Cuando ha estado haciendo sus visitas a la gente, en donde dice que se gobierna justamente con la gente, estando haciendo presencialidad en la gente y no con un tuit, ¿no? Creo que esa es una chiquita que de alguna manera le está pasando a Vladimir Cerrón, pero esto no significa necesariamente, pese a este comunicado de Perú Libre, hay una congresista que mencionó, Katy Ugarte, del Partido Perú Libre, que dijo que ella sí iba a dar el voto de confianza, ¿no? Pero que desconocía este acuerdo del partido difundido por Cerrón. Entonces ahí también se ve una descoordinación partidaria interna o en todo caso de haber sido comunicada, digamos, de este acto partidario, esta decisión partidaria, se ve pues que no va a ser necesariamente unánime el voto de Perú Libre. Complicado, pero también interesante a la vez de que los centros, perdón, los extremos se vuelven aliados, ¿no? Los extremos radicales terminan volviéndose aliados, ¿no? Yo coincido por una parte con lo que dice David de que esto es un favor al gobierno, pero también creo que es un arma de doble filo porque también Cerrón estaría haciéndole un favor a la oposición de derecha, ¿no? Fíjense en este tuit que saca Marta Chávez, en donde sostiene, dice, ¿no? Héroe del Bicentenario, refiriéndose a Ciro Gálvez, por haber, por haber roto la mafia cultural caviar, el runa Ciro Gálvez. Esto sí es una verdadera revolución a favor del pueblo. Gracias, caballero. Y no solo eso, sino que Vladimir Cerrón le dio like al tuit de Marta Meyer, ¿no? Entonces, ¿cuándo hemos visto esto, no? Esto sí me llama la atención. Entonces, te repregunto, David, ¿cómo ves esto frente a lo que acabas de decir respecto a que esto es un favor al gobierno? ¿También consideras que podría ser un arma de doble filo? ¿Por qué consideras que que le está haciendo el favor a la derecha? Porque a mí más bien creo que no le hacen ningún favor, que entre los dos terminan quedando pésimo, ¿no? O sea, me parece Claro, que se deslegitiman los dos. No sé, yo, pero, no, pero, yo pero veo a Sarrón que en términos de votos, por ejemplo, o sea, finalmente como en el fútbol, no importa que si te cae bien el equipo, ¿no? Al final se gana por goles y en el Congreso se gana o se pierde por votos, ¿no? Claro. sí. Es que lo que yo creo es que, bueno, primero digamos, esperemos a ver efectivamente quiénes de la bancada de Perú Libre terminan alineados con la posición de Cerrón. Yo creo que puede Claro. haber sorpresas, porque en principio incluso podríamos considerar que, por ejemplo, Betsy Chávez y Dina Boluarte en teoría vienen del ala más, digamos, de Cerrón, y sin embargo ya vemos que terminaron formando un tercer bloque más alineado con la línea castillista que con la línea cerronista. Entonces, tal vez nos demos con la sorpresa que, que hay más congresistas así. Lo segundo es que no hay que olvidar que el presupuesto público lo maneja el Ejecutivo y los congresistas de regiones también tienen sus cálculos personales, ¿no? Entonces, eso de aliarse con Cerrón necesariamente yo no creo que sea, digamos, que vaya a pasar así de fácil, no creo que la intención sea vacar a Castillo como el lugar de todos los que están ahí. Y lo otro que, ¿sabes qué? Creo que hay que comenzar a evaluar es que, creo que ayer les comentaba, ¿no? Castillo en Ucayali, Castillo en Cusco, creo que sí en Cusco hoy día. Castillo cuando está en la plaza pública es otro personaje y Sí. la conexión que logra con la gente es, digamos, no todos los presidentes, yo no recuerdo qué presidente ha conseguido esto de los últimos, Es su Pepe hábitat, claramente ¿no? no, Alan García tampoco, ahora no, es su hábito. Si él logra eh, mantener esa conexión y que su gabinete comience a dar resultados, yo creo que puede ser que termine siendo un poco difícil, menos fácil de lo que se cree debilitar al gobierno. Pero recuerda que Perú Libre defiende, por ejemplo, la agenda de la hoja de coca, que es muy
el centro-sur del Perú, digamos, ¿no? Entonces, es Perú Libre también parte de ese vaso comunicante con la base del sur. No digo que todo, pero parte importante es. Entonces, pierde a Perú Libre, pierde el trabajo político allá, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Veamos, porque ¿quién había puesto en Mira, agenda? ayer, ¿Quién puso en agenda el tema del gas? Bellido. ¿Bellido qué es? Perú Libre, ¿no? El tema del gas de no seas camisea, me refiero. gracioso. ¿Cómo decir que el tema del gas es agenda de Bellido si viene desde Barnechea, desde Verónica Mendoza? O No, sea, ahora lo eso, ha puesto oye, Bellido. ¿de qué Ahora lo estás ha puesto, ahora lo hablando? ha puesto Me estás Bellido. hablando Ahora lo y, ha puesto su Bellido. diablo. Ahora lo he puesto, Paolo, pero si no se me estaba hablando del sorprende cómo gas, quieres acomodar la realidad no, a tus no se teorías. estaba hablando del gas, David. No se estaba hablando del Perdón, gas hasta que Bellido Castillo, claro sacó que está el hablando tweet. del gas. No, Por supuesto, de oye, si renegociar el Castilla, gas, de renegociar el oye, gas. perdón, Castillo lo decía en nacionalización y tú estabas alarmado además de la nacionalización, ¿qué significa ¿Cuándo? que van a estatizar todo? ¿Cuándo? Es No, ¿cómo? después de la Mira, segunda mira cómo vuelta. pones palabras en mi boca. Estoy Increíble. siguiendo tus, est- No, estoy jamás. siguiendo tus métodos, Tus Pablo. prácticas, tus prácticas. Escuche, no, a ver, los dos tienen razón. Lo que pasa es que es un tema que no es nuevo, ¿no? Se viene tocando hace mucho. Hay una reforma pendiente, sin duda, y eso la derecha tiene que ser consciente de eso, y que justamente por los vacíos o la poca posibilidad de tener espacios de diálogo para generar esta reforma que se necesita, es que surgen las ideas más radicales y Bellido lo ha vuelto a poner en agenda de una manera mucho más, con un mayor sentido de urgencia y con apoyo de la población que genera pues mucho susto en el otro lado, ¿no? Entonces, Claro, es un tema ahí claro, que ese es un Bellido... buen punto, porque ahí la pregunta es, ¿se acuerdan que en la campaña hablábamos de ese 30% que quiere cambios radicales, 30% que quiere cambio total en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, claro, Cerrón debe estar interpretando que ese 30% es de él y que se va a ir con él, que es una hipótesis válida, pero yo creo que con Cerrón es muy difícil que eso pase, pero el tema es que lo inteligente de la movida que han hecho con el gabinete es que sigue siendo un gobierno de izquierda, que Mirta Vázquez sigue hablando de la renovación del gas de camisea, o sea, no es que han renunciado a su agenda, salvo lo de la constituyente. Entonces, veo bien difícil que Castillo pierda ese, en el corto plazo por lo menos, pierda ese votante de segunda vuelta que hasta la encuesta pasada seguía con él. Sí, pues ahora, frente a este tema igual, de alguna forma, del voto de confianza al gabinete, se ha presentado otra situación, que es la relación entre Mirta Vázquez y la presidenta del Congreso. Ha habido ahí un altercado, entre comillas, digamos, ¿no? Un malentendido, como puede haber explicado un poco Mirta Vázquez después, al momento en que ella anunció que ya habían quedado en reunirse con la presidenta del Congreso para este viernes y luego ella ha sacado un tuit, la presidenta del Congreso, diciendo que no, o sea, que sí hay disponibilidad de reunirse, pero que no han quedado de ninguna manera. Entonces Mirta Vázquez se salió a explicar. Creo que ha sido muy inteligente la forma en que Mirta ha manejado la situación, me parece muy bien, y bueno, ya se están abriendo las relaciones para generar esta coordinación o este diálogo que es importante, ¿no? Pero ¿cómo han visto ustedes las reacciones de ambas, tanto de Mirta Vázquez como de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba? Ale, yo me perdí la respuesta de Mirta Vázquez al comentario de Mari Carmen Alba. O sea, ella respondió después. Sí, le he dicho Sí, que se disculpa por el malentendido de las fechas y que le pide reunirse lo antes posible y le pone los temas, ¿no? Equilibrio de poderes y la fecha del voto de investidura. Ah, ok, ok. El, ¿Tú cómo el, has visto eso, Pablo? yo creo que Mirta Vázquez le ha ganado el vivo, ¿no? O sea, Mari Carmen Alba ya estamos de acuerdo aquí, creo que es una mala política, muy mala política. Entonces, ha salido a poner un tuit con algo que pudo haber sido una llamada y además mm, ese tipo de tweets le importan pues al cogollo que ve temas políticos que es bien reducido y si ya ese es tu público, si tú pones un tuit así con algo que puede, para mí, ¿no? Que puede ser una llamada o quedas muy mal con esas personas. Mari Carmen Alba no está apuntando pues al sur con ese tweet, está apuntando como a la gente que sigue la política al dedillo y al día a día. Entonces, ya que ese es su público, creo que ha perdido terriblemente. Y Mirta Vázquez le ha ganado el vivo rápido, rápido. Mirta Vázquez tiene experiencia en lo que Mari Carmen Alba recién está ganando experiencia, ¿no? Que es que presidir y ser representante de un poder del Estado. Mirta Vázquez ya lo sabe, solo que del otro lado. En eso yo creo que le he dicho, hola mamita, bienvenida al juego, a ver si después puedes, a ver si después lo hace mejor, ¿no? Sí, porque además yo no sé si es que ya tengo una animadversión frente a las formas de Mari Carmen Alba, pero cuando vi su tweet me pareció desatinado y me sorprendió porque
porque, o sea, ellos suelen tener asesores, ¿no? Entonces un asesor te suele, digo, o sea, estaba pensando más allá de ella, ¿no? ¿Sabes? O sea, los líderes políticos no suelen preparar sus tweets solos, ¿no? Salvo que ese sea el caso. Entonces, que nadie te advierta que estás cometiendo una torpeza es un poco extraño, ¿no? Pero ustedes también creen que fue una torpeza la forma en que Mari Carmen Alba tuiteó. O Sí, sea, que se claro. vio como, ya, yo creo lo mismo, ¿no? Y si Mirta Sí, Vázquez ha tenido esa reacción, lo ha hecho súper bien. Mirta ha sido más inteligente, ¿no? Y ha quedado mejor, ¿no? Entonces, eso es una muestra o una lección no solamente para ambas, sino para todos los políticos, de que a veces uno puede posicionarse mejor políticamente sin necesidad de mostrarse agresivo, ¿no? Entonces, hay formas que son muy importantes en la política y que no, como es lo cortés, Mm. no quita lo valiente, ¿no? Claro, ahora imagínense esa escena repetida, ¿no? Mari Carmen Alba frente a Mirta Vázquez, Montoya frente a Mirta Vázquez, ¿no? Entonces, es por eso que creo que es bien difícil que esa oposición que tenemos ahora, esas caras, es bien difícil que debiliten al gobierno. No, pero es que David, el gobierno lo va a debilitar cuando le jale el piso a Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos. Con los votos del Partido Magisterial y Juntos por el Perú no le alcanza al gobierno para Yo creo que no, mantenerse. es que yo creo que ellos no van a hacerlo si es que no se debilita el gobierno. Pero bueno, veamos. Veamos. Vamos a Yo ver, creo que, pues, vamos a yo ver. creo que sí, o sea, bueno, sí, dale. Sí, bueno, no, ya estamos sobre la hora, hemos volado en tiempo, pero no quería dejar de comentar con ustedes un tema muy importante que en realidad es de ayer y que el día de hoy ha estado dando un poco de vuelta, pero que es sumamente importante, es histórico, ¿no? Se ha generado una jurisprudencia valiosa frente a la inclusión de derechos, porque la Corte Superior de Justicia de Lima ha permitido que se asignen los apellidos de dos madres a un menor, ¿no? A una menor. Entonces, esto, como digo, es un precedente histórico importante dentro de los procesos de inclusión y de reconocimiento de familias diversas. Para mí es algo positivo. No sé cómo han visto ustedes este tema. Y ya, digamos, tienen que ocurrir, es de esos pedacitos de futuro que vamos viendo, ¿no? Yo soy un pleno convencido, y acá sí hablo desde la fe casi, yo soy un pleno convencido de que por más que el Perú sea un país atrasado en términos de derechos civiles y etcétera, se encamina hacia eso. No hay otro camino. La humanidad va hacia allá. La humanidad en su conjunto, ¿no? Sí, siempre va a haber un califato, siempre va a haber, etcétera, pero la humanidad en su conjunto va hacia allá. Es lo que el devenir de la historia en el devenir de la historia tiene que ocurrir. El conservador, por definición, quiere conservar cosas que se hacían en el pasado, por eso se dice conservador. Entonces, tenemos que avanzar hacia ahí. Digamos, es inevitable y idiota oponerse al avance de la historia. Sí, y una cosa, no, es increíble lo que ha pasado, es una gran noticia y felizmente a pesar de todo el país avanza de a poquito, pero vamos avanzando en este tipo de derechos. Y creo que es importante la sentencia porque además ha fundamentado el tema en el niño, es decir, no sé cuál es la palabra correcta, si es seguridad, derechos, en la protección del niño Sí, y la necesidad de que tenga dos madres reconocidas este, para él, ¿no? Tú sabes que yo recién a raíz de esto y a raíz de la entrevista de Patti del Río en la mañana, no recuerdo cómo se llama la persona que entrevistó, que ellas hablaban cómo en la pandemia las mamás habían tenido mucho temor de que muriese la que no es la madre biológica, mejor dicho, la madre biológica, porque si eso pasaba, claro. la madre, que no tenía ninguna responsabilidad ni legal sobre el niño, no iba a poder permanecer con él. Ese niño iba a Mm, quedar desamparado en ese escenario, ¿no? ujú. Y pucha, es bien fuerte esa imagen, ¿no? Es dura. Sí. Y qué bueno que esta sentencia deja ese precedente para adelante en general. Sí, pues muy importante y esperemos, como dice Pablo, también que poquito a poco estas cosas vayan ganando espacio y como tú dices, David, poniendo siempre al ciudadano en el centro, ¿no? En este caso se ha pensado en el bienestar del niño y no en prejuicios que pueden haber acompañado inclusive la propia jueza que ha sentenciado, ¿no? Oye, Eh, y un sí, temita último de lo que decías, Ale, que me olvidé de opinar ahí cuando lo dijiste, de que los extremos se juntan. Yo creo que los extremos se juntan, sí, pero habría que ir un paso más adelante y ver por qué se juntan. Y creo que el por qué se claro. juntan tiene que ver con que los extremos son grupos de personas que sienten que hacen sacrificios, ¿no? Por ejemplo, sacrificios morales, por ejemplo. Se tuvo que matar gente inocente para combatir el terrorismo.
se tiene que matar gente para la revolución. Porque hacen estos sacrificios porque consideran que esas posiciones más de centro, que sí toman en cuenta, pues, digamos, que sí conversan con el otro lado, que sí toman en cuenta la posición del otro lado, son posiciones digamos, dialogan y conversan y llegan a acuerdos en el plano de las ideas, pero que esos acuerdos a la hora de aplicarse son inviables, ¿no? Entonces, tú seguro querías negociar con la guerrilla, pues negociar con el terrorismo, pues seguro querías hacer eso para poder terminar el conflicto, ¿no? Como cuando hubo el tema de la negociación en Colombia con la FARC, ¿no? Entonces, Claro. los radicales odian, creo yo, a los llamados caviares, o a la gente más de centro izquierda, porque ven en ellos, ven que sus soluciones son del plano de las ideas, son irrealizables en la realidad. Yo no sé si es que los extremos tienen tanto éxito, porque la mayoría de las personas, por lo menos en Perú, vive en el plano de la realidad, entre comillas, llamémoslo entre comillas, ¿no? En el plano de la realidad, y si también ve que las ideas más de centro son esa frivolidad irrealizable que suena bonito, pero que no se puede aplicar. Entonces, eso nada más. Sí, sí, pues. ¿Y por cuánto tiempo, no? También se unen los extremos y para qué, ¿no? Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Hoy día tenemos partido, así que Dios nos ayude. Así que energía para el Perú el día de hoy. Vamos, Perú. Ojalá, vamos Perú. Vamos, Perú. Chao. Un abrazo. Hasta mañana.